Mis amados, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su plataforma CADE, que son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Su hermano y amigo Luis Fernando Graciano, es un honor y un placer saludarle. Le damos las gracias bien entrañable de su presencia aquí en esta plataforma, porque hoy vamos a tener un tiempo extraordinario, un tiempo de aprendizaje, una escuela de matrimonios, como así le llamamos, de aprendizaje del matrimonio. Y hoy veremos un tema interesantísimo, la cual hemos denominado el matrimonio, el patrón babilónico. Veremos cómo no debería ser un matrimonio. Y hemos tomado el patrón de Babilonia, que es la antítesis a la Nueva Jerusalén, donde mostramos que el modelo de matrimonio de la Nueva Jerusalén es el patrón deseado por el Eterno. Así que permítame iniciar este tiempo, mis amados, charlando acerca de los principios o de los no principios, por así decirlo, del matrimonio babilónico. El patrón familiar babilónico, como es visto a través de la historia profana de la antigua Babilonia, todavía, debo decirlo, lamentablemente, está funcionando en el día de hoy. Este esquema es un plan ideado para destruir el plan de Dios para la familia. Estos patrones babilónicos son vistos en varios personajes en la Escritura, principalmente y primariamente modelados, mis amados, por Nimrod y Semiramis. También podemos ver también este patrón bien marcado en la historia de Jezabel y la historia del rey Acab. Es interesante también poder verlo esto también en el Nuevo Testamento, con Herodes y su esposa Herodías. Permítame yo entonces traer una base bíblica, escritural, un breve recuento de estos modelos para poder luego entonces describir la dinámica de este patrón en la vida de un esposo, en la vida de una esposa y en la vida de los hijos en ese matrimonio. Así que lo primero que tengo que decir es que en el caso de Jezabel y de Acab, que esta señora llamada Jezabel era de una localidad llamada Sidonia. Ellos adoraban a un dios llamado Baal y una diosa llamada Asterot. Vemos cómo el rey Acab, el rey de Israel, fue influenciado por esta mujer a cometer idolatría. Comenzó a adorar a Baal y incluso le construyó un templo. Y estableció allí las imágenes de Acera también, que era también una diosa cananea. O sea, la influencia de esta mujer provoca que este hombre que comience a caminar en idolatría, y lo hizo desviar del propósito eterno, del propósito de Dios. Cuando estudiamos la vida de Jezabel, esta mujer estaba obsesionada con la voz profética. Odiaba y quería destruir a los profetas de Dios. Si no hubiera sido por un profeta de Dios, mis amados, llamado literalmente Abdías, ella hubiera destruido a todos los profetas en Israel. Este hombre esconde, dentro de esta persecución muy fuerte de esta reina Jezabel, esconde estos 100 profetas, dice la Escritura, mis amados, y los preserva de la muerte aparente que iban a ser ellos sometidos a través de esta reina llamada Jezabel. En el caso de su esposo Acab, él no pudo hacer nada en contra de eso. No pudo detenerla. Y en un punto, ella incluso asustó al gran profeta Elías. Le infringe miedo y él huye atemorizado al desierto. Nosotros también vemos este mismo patrón representado, como dije, en el Nuevo Testamento, en Herodías y Herodes, el tetrarca. Su esposa inmoral, llamada Herodías, despertó al rey Herodes para poner a Juan el Bautista, el último de los profetas,
del tipo del Antiguo Testamento, ella manipula a Herodes, o sea, ella influye a través de la manipulación a Herodes para que matara a Juan, mis amados, usando nada más y a nada menos que a una hija de ella para seducir. Cuando observamos también a la reina Semiramis, la reina babilónica Semiramis, mis amados, vemos que era una mujer, la historia la describe como una mujer hermosa, pero también sexual, también sensual. Y la historia nos recuenta que fue abandonada por su esposo. Este abandono de su esposo produce que ella infiera en una relación incestuosa con su propio hijo llamado Tamuz. Una de las formas como se interactuaba este matrimonio en la antigua Babilonia era que Nimrod, por tener tantas actividades, ocupaciones, expediciones, Nimrod era un gran cazador, dice la historia. Entonces él le administró a su esposa de esa manera abandono. Son muchas ocupaciones, son muchos trabajos, son muchas expediciones. Lo que infringió en su esposa y que administró a su esposa fue que la abandonó. Eso llenó a esta Semiramis de apatía, de pasividad, de profunda depresión y finalmente de muerte repentina. Vemos también cómo Semiramis, mis amados, tanto como Jezabel, usurparon la autoridad y la posición de su esposo, mientras estos esposos no estaban presentes como la cabeza del hogar, la cabeza del matrimonio. Entonces eso produjo que ellas se levantaran en usurpación y en una posición adversa a sus esposos. Ambas sintieron que debían tomar el control y gobernar. Claramente, mis amados, ellas tenían más respeto por su propia astucia y habilidad de gobernar que el respeto que ellas le debían tener a sus esposos. Por tanto, la apatía, la pasividad, claramente es observada tanto en Nimrod como en Acab. Y en el caso de Acab, no pudo pelear para proteger a sus esposas y a sus hijos cuando el rey de Siria, llamado Ben-Hadad, trató de insertarse y de usurpar y tomar Israel como su posesión. Vemos que al final este hombre, a través de la debilidad, hace una alianza con este rey. Y cuando hace la alianza, la Biblia nos dice que se rinde a las disposiciones de este Dios. Era un hombre, en otras palabras, débil. Esto lo convirtió en una persona muy áspera, muy fuerte. Esto produjo en él depresión. Esto produjo en él tristeza. Y en ese momento llega y va a su palacio y comienza a quejarse y comienza a llorar y comienza entonces a querer usurpar la propiedad de otras personas dentro del reino. La Biblia dice que en ese proceso quiso tomar la viña de una persona llamada Nabot. Esta persona se la niega porque era una herencia de su padre. Eso era ilegal, hacer eso, transferir o vender esa heredad en la ley, basado en la ley y en la Torá. Entonces él se pone triste. Y en ese momento, al ver su esposa, oye Jezabel, a ver a su esposo triste así, ella, póngame atención, toma el control de la situación. Ahí adquiere el anillo del rey, hace una carta, manipula a los ancianos de la ciudad, del reino, y acusan a este hombre, lo llevan a los tribunales, y luego de eso lo sacan de la ciudad, y ahí lo apedrean. Y ahí entonces acá toma en posesión, a través del ímpetu de su esposa, de la persona, tomar la posición que él debía asumir. Y ahí entonces, cuando va a tomar la posesión de esa viña, luego de hacer esta patraña, ¿no?
se le presenta el profeta Isaías y ahí le profetiza que todo su reino, todos sus hijos, inclusive a su esposa, iba a ser muerta. Y tal cual como Isaías lo profetizó, mis amados, sucedió. Por tanto, el resultado entonces final de este modelo babilónico es la muerte, mis amados. Y este es un patrón que nosotros no debemos emular. Ahora permítame a mí yo poder comenzar entonces, luego de esta breve introducción de este tema, de esta disposición y de esta vida y de este patrón de estas personas, permítame describir un poco esto del patrón babilónico. Como decía, el patrón babilónico es un ataque al modelo de Dios. El modelo de Dios es la familia. Es un matrimonio que servirá de base como un headquarter, una base de operación para establecer el gobierno de Dios y la disposición de los cielos en la tierra, donde incluía la capacidad de procrear, de tener hijos. Por tanto, es un ataque al plan de Dios, que es la familia. Este patrón está gobernado por un espíritu de fornicación. Cuando yo hablo de espíritu de fornicación, una actitud de fornicación, lo que quiero decir no es de una relación sexual ilícita. Estamos hablando de alejarse del plan de Dios y asumir otro. Ya que fornicación en la Biblia significa cuando usted adopta a otro Dios, cuando usted sigue a otro Dios, o cuando a través de su propia imaginación usted crea un Dios diferente al verdadero Dios, ya que solamente existe un solo Dios, se llama Yud-Hei Bat-Hei, se llama Adonai de los ejércitos. Así que es un ataque que trabaja a través de una conexión de actitudes simultáneas para cada miembro en la familia. Nosotros vemos que el mismo plan, el mismo patrón se diseminó en Babilonia, ya que Babilonia es la antítesis al reino de Dios. Esto podemos verlo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en Israel. Y nosotros podemos también verlo diseminado y explayado y desarrollado en los matrimonios ahora en el presente. Es el esquema primario de Babilonia para tirar abajo las leyes de Dios, el patrón de Dios, la manera de Dios, y reemplazarlo por leyes totalmente contrarias a las leyes de Dios. Es interesante que a través de miles de años, en diferentes pueblos, en diferentes etnias, en diferentes naciones y culturas, este ataque ha sido el mismo. Ha usado el mismo corte, el mismo patrón. Y eso es lo que yo quiero describir en el día de hoy. Es por tanto que todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona que ha nacido en esa historia debe tomar en cuenta el modelo de Dios y darle la espalda a este modelo babilónico que no tiene nada que ver con la intención del Dios creador. Es importante que entendamos que estamos bajo ataque. Tenemos una guerra muy fuerte, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Todo creyente debe tener conciencia de la victoria que el Mesías ha traído en la existencia, ya que él fue al Calvario, murió por nosotros para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones y los beneficios de esa muerte y poder proyectarlo en nuestras vidas, principalmente en nuestras familias, ya que la familia es el centro por la cual los gobiernos, las naciones, las congregaciones locales, las empresas y todo en toda estructura y toda esfera en la sociedad se complementan y se llenan. Es a través de un matrimonio que todo eso se prolifera. Necesitamos entonces tener la conciencia bien clara de la batalla interna que tenemos, ya que es una lucha de mentalidades, es una lucha de pensamientos para poder nosotros no
hacer, no vivir lo que Dios ha planteado que todos nosotros vamos a vivir. Hay muchas personas que no entienden que están en una guerra diaria, en una batalla, pero la batalla es de vencerse a sí mismo. Cuando yo entiendo que yo soy dueño de mi propio destino, cuando yo entiendo que cada pensamiento, cada palabra y cada acción que tomo es mi propia responsabilidad, esta batalla, esta lucha que no es con carne ni con sangre, llegará a su final, ya que la guerra es vencerse uno mismo y nosotros voluntariamente elegir la vida, que es el patrón divino. Por tanto, permítame entonces comenzar a describir el ataque hacia el esposo. Cómo un esposo es atacado, cómo un esposo se desarrolla en este patrón babilónico. Póngame mucha atención. Lo primero es que el ataque al esposo está diseñado para causar abandono y muerte. El objetivo es conseguir que el esposo, que es la fuente de la familia, como describimos en el patrón de Dios, esté fuera de su posición. Cuando el hombre es quebrantado, es sacado del lugar en el cual debe estar, toda la familia comienza a desmoronarse inmediatamente. El enemigo interno, que se llama la inclinación al mal que uno tiene, nuestras imaginaciones, nuestros propios deseos egoístas, nuestras propias inclinaciones sensuales. Cuando nosotros accedemos a este mundo interior de maldad, comenzamos a desboronar y a destruir la familia. Si el esposo puede causar perdón, y si el esposo abandona el lugar en el cual él debe estar, que es el ser cabeza de su esposa y ser cabeza de sus hijos, el fluir, la vida, ese dar vida que él ministra a su esposa y a sus hijos a través del amor que él le da, ya que la principal función de un esposo a su esposa es amarla incondicionalmente. Inmediatamente eso sucede, la esposa y los hijos se desboronan, se caen. Por tanto, como Dios es la única fuente, escúcheme muy bien, de amor sin condición, de amor incondicional que existe, el esposo tiene que tener una verdadera relación con Dios, no una relación profesional, no una relación exterior, sino una verdadera relación con el Dios creador que vaya cada día transformándolo a la imagen de lo espiritual conforme al diseño que es el Mesías. Cuando ese esposo encuentra ese tipo de amor, ese tipo de relación estrecha con su creador, ¿qué va a ministrar a su familia? Ese mismo tipo de vida. Él tiene que buscar ese amor antes de que fluya a su esposa, a sus hijos, debe tenerlo de parte de Dios. Es por tanto que cuando un hombre es quitado de esta función principal que él tiene en su vida, de tener una relación muy estrecha con el Creador, mis amados, una relación transformadora, una relación que lo cambie internamente, como dice la Escritura, porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Usted comenzará a fluir en esa dimensión, en ese río, en ese modelo a su esposa, a sus hijos, de un amor incondicional, ya que usted está recibiendo esa misma clase de amor incondicional a través del Padre Celestial. Por tanto, ese hombre no abandonará nunca, ni causará muerte a su esposa, porque él está conectado a la fuente de amor incondicional, de amor eterno que existe, que es el Creador.
Su meta número uno, mis amados, es amar a su esposa. No conseguir casa, no ser famoso, nada de eso, no tener una gran empresa, eso es secundario. No estoy diciendo que eso sea malo, solamente estoy diciendo que hay cosas primarias. Y es su esposa y sus hijos. Por tanto, cuando el hombre sale de ese lugar, cuando el hombre abandona ese lugar, también ministra abandono y muerte a su esposa. En otras palabras, sus hijos están desprotegidos y su esposa está descubierta y desprotegida también. Cuando el hombre no entiende su mayor deber en esta vida y sale de ese lugar, que es una posición apropiada para su esposa y para sus hijos, la cobertura protectora en ese lugar permitirá que los aspectos emocionales, espirituales, sentimentales en su esposa y sus hijos se desboronen y se destruyan. Eso es traer muerte, incapacidad. Eso es abandono. Es una relación sin relación. Entonces, lo que hace que el hombre rompa con eso, inmediatamente él sale de su prioridad. Él se inclina a hacer cosas que no debería hacer. Por ejemplo, hay gente que sustituye su función principal por la droga, el alcohol. Hay gente que se convierte en espectadores de deportes. Hay personas también que comienzan a apostar. Hay personas que comienzan a buscar otras mujeres también. Inclusive se aferran en los negocios. Cuando usted redirige, cuando usted tiene una prioridad y usted redirige esa prioridad en otro lugar que es secundario, abandona inmediatamente a su esposa. Su esposa ha sido sustituida como la prioridad del matrimonio. Por tanto, el abandono de la función o el ministerio, el servicio del hombre, lo que está haciendo cuando hace eso es ministrar a la esposa. Falta de amor, que es la muerte, que es la no vida, a su esposa, tanto a su esposa y a sus hijos. Ahora mire el ataque a la esposa ahora. Observe cómo la esposa es atacada. Cuando la esposa comienza a percibir este desamor, porque lo que el hombre está ministrando a ella, en vez de darle amor, igual que a los hijos, a la esposa, cuando ella comienza y siente que su esposo ha abandonado la posición que él tiene, que él debería estar, que es amándola a ella incondicionalmente, ya que él tiene el amor, la fuente de amor incondicional en Dios para poder llenarse y cada día poder darle a su esposa y a sus hijos ese amor incondicional. Cuando la esposa ve que el hombre abandona ese lugar, ella se siente desprotegida inmediatamente. Porque lo que la esposa necesita es que estar protegida. El amor produce, hace sentir a la esposa protección. Ella comienza entonces a atravesar en su interior una serie de respuestas emocionales y de ataques espirituales también. Después de ese shock, de ese abandono del hombre, porque eso es un shock para ella. Porque ella fue destinada a recibir amor. La mayor necesidad que tiene una mujer, una esposa, es amor del esposo. No es abandono, no es apatía, no es rechazo, no es olvido, no es tenerla ella de segunda, de tercera, de cuarta opción. Es que ella sea la primera. Eso produce que ella esté protegida, emocionalmente sana y espiritualmente sana. Cuando eso pasa a lo contrario, ella, su nivel emocional, su nivel espiritual es socavado, es destruido. Luego de que de ese choque, del trauma y del pánico, ya que ella no había nunca sentido esta sensación emocional mala, eso produce ella temor, ira. Esa ira inicial
luego se estabiliza y ella se convertirá en todo momento en una mujer enfadada contra su esposo que ha abandonado la posición que debería haber estado. Finalmente ella acepta, luego ella endulza la situación, la acepta. Inmediatamente sucede algo, que ella comienza entonces ahora, el respeto que le debía a su esposo se va perdiendo. Y ella decide que ella va a ser su propia cabeza. Inmediatamente, en otras palabras, que el hombre abandona el lugar que debe estar, naturalmente su esposa toma el lugar de él como cabeza, porque ella no se va a dejar morir, ella no se va a dejar destruir. Entonces inmediatamente subyace ella tomar el control de su propia vida. Póngame mucha atención. Ella es atacada en una mentalidad de hacerse cargo y también de usurpar la posición del esposo. Ella es dirigida a hacerse cargo, a usurpar la autoridad y controlar la familia como cabeza. Ella puede pensar que si ella no toma el control de las finanzas o de las riendas del hogar, no estará haciendo ningún daño. Ella puede pensar que si ella toma el control, sus hijos no sufrirán. Es este irrespeto, ya que la mujer no fue diseñada por Dios para ser cabeza. No, la mujer no fue diseñada para ser cabeza. Yo voy a tratar de explicar qué es lo que es cabeza para que usted me pueda entender. ¿Qué es ser cabeza, Fernando? Ayúdame. ¿Qué es ser cabeza, Fernando? Bueno, permítame un minuto y yo le voy a explicar. Permítame un minuto. Ser cabeza no es dominio, no es ser un jefe, no es destruir, no es socavar, no es minimizar, no. Ser cabeza se expresa, como dice el libro de Efesios. Deme un minutito, estoy buscándolo para poder leérselo, para que usted lo pueda ver. Mire qué dice el libro de Efesios. El libro de Efesios dice: el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Dice: así como el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza del Mesías. Ahora, la Biblia exactamente nos revela que la cabeza de la mujer es el esposo, así como el Mesías es la cabeza de su pueblo, de Israel, que es su esposa. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar qué es ser cabeza? El concepto de ser cabeza, sin duda, implica algún tipo de autoridad que requiere sumisión voluntaria. Como cuando Dios, dice la Escritura en Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso, ahí está hablando del Mesías. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su pueblo. Ahora, no debemos distorsionar el significado de cabeza, aunque tiene que ver con autoridad, ya que una verdadera autoridad no destruye, no minimiza, no socava a quien tiene bajo autoridad, sino que le sirve, lo respeta, crea un ambiente para que esa persona que está bajo su autoridad se desarrolle plenamente. El ser cabeza, por tanto, entonces debería interpretarse como responsabilidad. En primer lugar, ser cabeza en cuanto a ser responsable del matrimonio, como dice, el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la asamblea, al cual es su esposo y él es su salvador. Esta última frase es reveladora. El Mesías es la cabeza de la asamblea en cuanto a que es su salvador. Entonces, lo que Pablo está tratando de usar aquí como metáfora es que el Mesías
amó, escúchame muy bien, amó a la asamblea como su esposa. Por tanto, un esposo, la responsabilidad del esposo, que es ser cabeza, es de amar a su esposa. Ser cabeza es amar a su esposa. Y por eso la Biblia dice, y se entregó. El que ama se entrega por ella. ¿Se acuerda usted de Jacob, que duró 14 años trabajando por su esposa? Eso es amor, eso es entrega. A eso se refiere la Biblia como ser cabeza. Para santificarla, dice la Escritura, a fin de presentársela a sí mismo. Oye, él está trabajando, se está entregando para santificarla, para presentársela a sí mismo. Wow, esto es una cosa muy grande. Para presentársela pura, sin mancha, sin contaminación. Esto es lo primero. En segundo lugar, dice la Escritura, los dos maridos deben amarse. Perdón, los maridos, los esposos deben amar a sus mujeres como a uno, como a sí mismos. Mi amado, ¿cómo usted se ama? Sin ninguna reserva. De la misma forma, usted debe amar a su esposa. Lo contrario es un patrón babilónico. Cuando usted se ama a usted mismo, no, el matrimonio fue establecido para que usted no se ame a usted mismo. Eso se llama narcisismo. Eso se llama egocentrismo. Es para que usted ame a su esposa. El foco de su amor no es usted, el foco de amor es su esposa, dice aquí la Escritura. Por eso dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Mi hermano, cuando usted ama a su esposa, usted se entrega por ella, usted la cuida, usted la protege, usted le suple, usted la desarrolla al nivel que ella fue destinada a vivir la vida. Usted se la va a presentar a usted mismo, usted se beneficiará a usted mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Usted comenzará a recibir unas bendiciones grandes a través de ella. Por eso Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Óigame bien, el patrón babilónico aborrece a la esposa, pero el patrón divino ama a su esposa. Por eso dice también que la sustenta. El patrón correcto sustenta a su esposa. El patrón incorrecto no la sustenta. El patrón correcto, dice Pablo, la cuida. El patrón babilónico no. Así como el Mesías a su asamblea, a su pueblo, a Israel, porque somos miembros de un mismo cuerpo. En el mundo antiguo, para que usted me entienda, no se pensaba en relación de cabeza a cuerpo en términos neurológicos, como nosotros pensamos en el día de hoy modernamente, sino que se conocía o tenía la intención de esto, cabeza a cuerpo. Esta metáfora que Pablo está usando aquí, está hablando en un sentido de integración y de sustento para el cuerpo. La cabeza es lo que integra y sustenta el cuerpo. Esa es la imagen del esposo, el que sustenta, el que integra a su esposa en su propia vida. Y de ahí que en otra parte Pablo describiese al Mesías como la cabeza de Israel, por quien dice, el cuerpo entero se ajusta. Oye, el que ajusta a la esposa, al igual que el Mesías ajusta a su asamblea, es el esposo que hace ajustar y se liga bien con su esposa. Y por eso dice luego el verso, va creciendo. El crecimiento, el desarrollo de su esposa, en su crecimiento emocional, su crecimiento espiritual es producto de esta actividad de cabeza del esposo. Por tanto, podemos concluir y decir, ser cabeza envuelve 6 cosas. El ser cabeza, primero, es que protege, o sea, en el sentido de que la salva, o sea, la protege y defiende a su esposa. Segundo, el que se entrega, significa adherirse. En otras palabras, el que confía. No puede haber reservas con su esposa. Usted tiene que ser confiado en ella. Tercero, cabeza es santificar. Cuando alguien es cabeza, santifica, o sea, reverencia, limpia a su esposa. Cuarto, cabeza es amar a su esposa como a sí mismo. Quinto principio en cuanto a ser cabeza, conforme a lo que hemos visto, es que la cabeza sustenta, o sea, lleva la madurez
aprecia y entrena a su esposa. Y por último, ser cabeza es cuidar, es fomentar a su esposa. En consecuencia, entonces, ser cabeza de su esposa implica para el marido cuidado y no dominio, responsabilidad y no subyugación. La esposa no es una sirvienta, no, la esposa no es un trapo, la esposa no es un mueble, no, su esposa es su responsabilidad, su esposa se la dieron para que la cuidara. Y ese es el significado de la palabra amor en la escritura. La palabra amor literalmente significa lo que se te entregó como un regalo, cuídalo, protégelo. Eso es lo que es amar. Es una decisión voluntaria de alguien que conscientemente entiende el plan de Dios en su vida. Como cabeza, usted debe entregarse a sí mismo por amor a ella, tal como lo hizo el Mesías por su cuerpo. Y la cuida como usted mismo cuida su propio cuerpo. Su interés no es oprimirla, sino liberarla, desarrollarla a su máximo potencial. Tal como el Mesías se dio a sí mismo por su esposa, que somos todos nosotros. Por eso hasta ahora podemos declarar que somos salvos en él. El propósito que él hizo eso fue presentársela a él mismo, ponérsela de frente y decir, wow, qué obra hice. Qué linda estás. Wow, por ti hice lo que hice. Wow, esto es muy fuerte. Esto es muy hermoso. Ella radiante, sin culpa, sin mancha, limpia, sin pecado, redimida. Así también el marido se da a sí mismo por su esposa con el fin de crear las condiciones necesarias, el escenario adecuado para que ella pueda crecer a la plenitud de su femineidad. Que el hombre sea cabeza no tiene como propósito oprimirla, sino servirle. Significa asegurar que sea y que llegue a ser plenamente ella misma. Es por eso que usted tiene que conocer brevemente, perdone, tengo que decirlo, los 10 mandamientos del marido. Escúcheme muy bien, un marido, cuando es cabeza, los primeros 10 mandamientos hay del marido y 10 mandamientos de la esposa también, yo voy a decirlo. El primer mandamiento de un marido a su esposa es nunca criticar a tu esposa. Lo que pasa en casa, se queda en casa. Pero aunque ella falle, nunca debes criticarla. No se puede crecer en un ambiente de crítica. Ella florecerá emocionalmente, espiritualmente, materialmente, en todo sentido, cuando el hombre comience a resaltar y hablar lo bueno que ella tiene. Lo malo va a ir suprimiéndose a través del tiempo, porque tú le estás afirmando en lo bueno que ella tiene. Segundo, nunca hagas un comentario negativo, ni de su esposa, ni de su madre, ni de su padre. Cuando tú te casas también con la familia de tu esposo. Un matrimonio babilónico no tiene ninguna relación con la madre y la padre de tu esposa ni de tu esposa. Cada vez que tu esposo vaya a visitar a tu esposo, usted tiene que ir con su esposa. Y cada vez que su esposo vaya a visitar a su madre, a su padre, a sus hermanos, también el esposo tiene que ir. Tercer mandamiento de un esposo, una esposa: nunca le digas que no a tu esposa. Nunca. Si ella te pide algo, trata de complacerla en todo momento que ella te lo pida, porque ella es la prioridad de tu vida. Cuarto mandamiento: por lo menos dedica diariamente, tiempo para estar con ella, aunque sea para estar juntos, media hora, una hora, conversar, escucharla. Eso le demuestra a ella que ella es lo más importante. Quinto, haz de tu esposa la prioridad de tu vida.
Sobre todo lo demás, incluye trabajo, inclusive el ministerio, mis amados. Usted puede pensar que hay ministerios en congregaciones locales que se han destruido. El hombre entonces debe tener a su esposa como prioridad. Quinto, ese es el quinto mandamiento. El sexto, deben estar de acuerdo. Siempre en todo, llegar a un acuerdo en todo, no imponerse uno al otro, sino conversar y buscar la mejor opción entre los dos. Séptimo, nunca salga de tu boca palabra ofensiva contra tu esposa. Octavo mandamiento, si su esposa está enojada, tú no te puedes tampoco enojar. Ella simplemente, escúchame muy bien, es tu espejo. El problema no es con ella, el problema no lo tiene ella. Cuando ella está enojada, cuando ella está triste, cuando ella está así media cabizbaja, el problema no es ella, el problema eres tú, porque tú, mi amado esposo, amigo que me escucha, ella es el espejo tuyo. Ella te está enseñando tu falla. Noveno, siempre sonríe, siempre intenta por lo más posible hablarle suavemente. Nada pone a una esposa más nerviosa que un esposo enojado, apático. Y décimo, cuando más desarrolles tu fe, tu conexión con Dios, amor incondicional, crecimiento espiritual, mi amado, esa misma ambiente que tú estás experimentando con tu creador, eso lo transmitirás y se desarrollará como una fuerza interior y exterior dirigida a su esposa. Esos son los 10 mandamientos de un esposo. Ahora, ¿cuáles son los 10 mandamientos de una esposa? Escúchame muy bien. El primer mandamiento de una esposa es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego también, luego de ese amor que se traduce como respeto, amar a tu esposo como a ti mismo. Segundo, no te hagas ídolo de tu marido. Que tu marido no sea un ídolo, sino que tú lo ames, lo honres, lo respetes y te sometas voluntariamente a él. Tercero, no tomes el nombre de tu marido en vano, no lo puedes tomar en vano. O sea, hablar mal de él, criticarlo con tus amigas, con tu vecino. No, nunca hagas eso. De chisme, calumnia, crítica, queja, burla, sino que debes bendecirlo y reconocerlo en público y también en privado. Cuarto, trabaja con diligencia como para el Señor y tu marido te dirija, no según tus propias ideas ni tus propios pensamientos de lo que debes hacer, sino que como en tu vida también espiritual de oración, debes orar con diligencia por tu esposo. Y debes regocijarte juntamente con él. Quinto, debes honrar a tu esposo, no tratando de minimizar sus opiniones ni sus posiciones, sino honrarlo y respetar profundamente lo que él piensa. Sexto, no aborrecerás ni te resentirás tu marido, ni te resentirás con tu marido, sino vive basado en la gracia, en el perdón, en la misericordia, en el amor hacia él. Séptimo mandamiento de la esposa, no cometas adulterio, nunca. No pienses con lujuria hacia otro varón, no. No le des motivo a tu esposo de celos con ningún otro hombre, sino que dale gracias todos los días a Dios y agradécele porque tú lo tienes a él. Octavo, no debes robarle a tu esposo, en el sentido de que debes darle tiempo
Él debe ser también tu prioridad. No debes poner sobre él demandas innecesarias. No puedes defraudarlo en ninguna forma. Y debes ser totalmente fiel a él. Noveno mandamiento de las esposas: no codicies al marido de otra mujer, ni su casa, ni sus hijos, nada de otro hombre. Perdón, no, es el décimo. El noveno es: no mientas. Tienes que hablar la verdad siempre en amor a tu marido, ser transparente. Y debes medir viviendo también una vida respetuosa, una vida casta. Y por último, el décimo mandamiento es que no debes codiciar el marido de otra mujer, nada de otro matrimonio. Lo que tiene, debes estar contenta, ya sea mucho, ya sea poco. Debe estar agradecida por todo lo que Dios te ha dado. ¿Puede observar usted esto, mi amado? ¿Puede verlo juntamente conmigo? Cuando la esposa entonces ve que su esposo, mi amado, mi amada, ha salido de la posición que debería estar, que es de ser cabeza, como le he descrito ahora en estos minutos, ella toma el lugar de él. Ella se hace cargo de su propia vida y ella usurpa entonces la posición que debería ser de él. Cuando la esposa no puede abiertamente gobernar, entonces ella comienza entonces a manipular, comienza a mentir, comienza a decepcionar y comienza a engañar y comienza a producir algo dentro de ella que es la rebelión. Como ella conoce a su esposo muy bien, ella lo comienza a manipular a él porque lo conoce. Ella aprende entonces a cómo inflar y cómo desinflar el ego del esposo. Ella aprende a usar el sexo como instrumento de manipulación, tanto para tenerlo como para retenerlo y controlarlo. Comienza a producir en su vida como manipulación lloro y gritos, melancolía, para hacer sentir mal. O sea, es un instrumento de manipulación al esposo. Ella puede incluso usar a sus hijos, mis amados, y lo que ellos piensan acerca de su padre para manipularlo. Mis amados, ella incluso podría aprender a tergiversar las cosas con las diversas autoridades en las cuales ellos se manejan, ya sea en la congregación, ya sea en el trabajo. Comienzan a hablarle mal a esa gente de su esposo. Ella se convierte en una persona dominante, en una persona contenciosa. Cuando el hombre sale de su posición, este es el cuadro que se presenta. No importando lo que su esposo haga, ella no estará satisfecha. No sería suficientemente bueno lo que le está haciendo. Si él le trae flores, ella piensa que lo hace con una razón errónea. Y dice que, bueno, ahora tú estás malgastando el dinero. Ese dinero que nuestra familia necesita. Si él no le trae flores, él es insensible y no la ama. O sea, su mente comienza a ser atacada por pensamientos que no son correctos. Si trabaja hora extra el esposo, ella dice, bueno, ya tú no pasas tiempo con nosotros. Y si es perezoso, comienza a decirle, bueno, ya tú no estás proveyendo para la familia. En algún momento el esposo desiste y abandona su posición y desiste de ser cabeza. Ella puede convertirse en una persona muy tolerante y pasiva hacia la esposa y la familia. O sea, el esposo se convierte en una persona tolerante, una persona pasiva. ¡Wow! Él ve a la esposa como su propia madre.
se relaciona con ella como si fuera su madre, ya que él perdió el dominio, el control de ser cabeza. Su ego en este escenario es destrozado y su masculinidad debilitada. Y ahí comienza a sentir el depresión, rechazo, inclusive entra lujuria sexual, inclusive falta de potencia sexual. Él puede convertirse en una persona áspera, apartada, apática y tener pensamientos, inclusive hasta pensamientos de suicidio. En esa misma, esos ataques de la usurpación del lugar, de perder la posición del esposo y de la esposa tomar su posición, la esposa comienza a experimentar pérdida de confianza profunda en su esposo y comienza a sentirse que ella debe ser la madre de su esposo. Ahora ella tiene, en vez de tener 4 hijos, tiene 5. Ella es ahora la madre y la esposa de su esposo. Él es su esposo y su hijo a la vez. Es el mismo patrón de Semiramis y Tamuz, ¿se acuerda? Que cuando Nimrod la abandona, ella tiene una relación incestuosa con Tamuz. Y Tamuz, que era su hijo, se convirtió también en su esposo. Comienza a haber entonces falta de respeto con el esposo. Cuando ella ve hombres que tienen un modelo correcto, ella se identifica con ese tipo de persona, de ese hombre, y comienza entonces a verse proyectada, ella teniéndolo ahí. Ya que su respeto y su admiración, que son las 2 funciones principales de una esposa hacia su esposo, respetarlo y adorarlo, reconocerlo, se redirigen hacia otra persona. Ella está ahora abierta a la inmoralidad y puede comenzar a desarrollar fantasías lujuriosas con una vida de amor. Ella puede ser atraída a novelas. Ella puede ser atraída a la compulsión a comprar. O ella puede tener una aventura con otro hombre. Ella puede sentirse enamorada de una persona que ella respete. Incluso ella probablemente, aunque no lo conozca, ella es inducida emocionalmente a unirse a ese hombre. En ese escenario tan drástico que yo he mencionado hasta ahora, pónganme mucha atención, se levanta otro elemento importante, que es la lucha de poder. El esposo es noqueado ahí de su posición con todo esto y puede ser vencido por una actitud de tolerancia y pasividad, el cual ministra apatía a la esposa. Él diría, bueno, aquí está la chequera, haz lo que tú quieras, me da igual. A mí no me importa lo que tú hagas y cómo tú lo hagas. Solo haz lo que tú quieras. No me molestes con eso. Esas son las frases de esta ministración de apatía. Toma tú el control. Estoy seguro que pensarás en algo. Yo no sé qué hacer. Me tengo que ir ahora. Me iré a jugar boliche con mis amigos. Me iré a un bar o a tomar algo, a jugar dominó con mis amigos. Por cierto, tengo que trabajar mañana por la noche. Esas son las frasecitas y las actitudes que adopta este hombre. Más que nunca entonces ella se siente que debe tomar más el control y dirigir su familia. Entonces ella se levanta y pelea en contra de su esposo aún más fuerte. Se intensifica la lucha, el problema familiar. Esto hace serios daños al esposo. El ego del esposo es destrozado. Él pierde la masculinidad. Y posiblemente trate de restablecerlo con un medio de fuerza. Él puede convertirse en un hombre muy ocupado también en su trabajo, a crear muchos
a tener muchos hobbies aparte de su matrimonio y su esposa. Juego de pelota, softball, basquetbol, internet. Y ahí se le abre al adulterio. Él diría en su mente, oye, ¿cómo diría este hombre? Mi esposa no me respeta, pero mi secretaria realmente piensa que yo soy alguien. Ella es muy dulce. Él comienza a ver en otras personas lo que él quiere ver en su esposa. El esposo siente la pérdida del control en el hogar y no sabe cómo recuperarlo. Él puede oír sermones del matrimonio. Él va a su congregación y oye la palabra, que hay que ser un buen esposo, que hay que amar a su esposa, como hemos hablado hoy, y él no puede hacerlo. No sabe cómo volver a ese lugar. Él puede oír a Fernando Graciano hablando del patrón de Dios y no pasar nada en su vida. Él comienza a oír a los amigos del trabajo hablando de sus matrimonios, cómo ellos son cabeza, cómo ellos aman a su esposa y cómo su esposa le sirve, le ama, le respeta. Y cuando él escucha bien eso, se siente mal, aún más, peor todavía. Inclusive hay muchos compañeros, amigos, que comienzan a llamarlo que él es un dominado, que él es un mamita. Y esto sigue destruyendo su ego. Él siente que él ha perdido el control y que él está supuesto a ser cabeza, pero no puede hacerlo. Entonces también puede reaccionar, para que usted me entienda este modelo, de forma carnal. Y abre una puerta a querer sujuzgar a la fuerza a su esposa. Comienza con tiranía, con señorío, con abuso y con ira. Mientras trata con agresión violenta a su esposa para poder abrirse paso nuevamente al liderazgo. Póngame mucha atención. Él dirá, dame la chequera, le dice. Haz lo que yo diga. Si yo digo salta, tú dices cuán alto. Una frase que usa mucho este tipo de modelo babilónico de matrimonio es: yo soy el hombre, yo soy la autoridad, aquí mando yo. Y es ahí donde se abre la puerta para el abuso físico. Algunas veces la causa por este abuso es un intento frustrado de estar en dominio y en control. Entonces, si el hombre trata de hablar con ella, no puede hablar con ella porque las mujeres son más capaces en la habilidad del hablar. Entonces, cuando él es vencido en esa actividad de poder hablar con ella, amado, oye, ¿qué pasa? Ahí él se siente más herido y más airado. Y ahí puede entonces agredirla nuevamente. Y eso es lo que nosotros llamamos lucha de poder. El esposo puede cambiar del rol de tolerancia y pasividad y ceder el control a su esposa, usurpadora y manipuladora, a su papel de agresión, luchando en contra de la esposa para retomar el control. Cuando el esposo está en alta en su rol de agresión, él ministra desamor a su esposa en forma de abuso. Cuando él está en baja en su papel de tolerancia y pasividad, él ministra desamor a su esposa en forma de apatía. Recuerde, el amor es la necesidad más grande que tiene una mujer, una esposa. Cuando el esposo está en baja en tolerancia y en pasividad, la esposa está en alta en su modo de tomar y de controlar. Cuando el esposo está en un modo de agresión tiránica, la esposa puede estar noqueada y derrotada del control. La esposa cree que ella y los hijos no lograrán nada si ella no se levanta y toma el control. Entonces, en este tiempo es que ella está ganando y está en control
ella se siente bien. En ese momento, cuando ella asume, usurpa la posición del esposo, a ella se siente reconfortada. Y ahí es el momento que el esposo está en tolerancia y en pasividad. Y ahí entonces el ego de él es destruido. Cuando él se levanta entonces y trata de retornar al trono con agresión, si él la vence lo suficiente para causarle a ella desistir con el control, él se siente bien. Esta es la lucha de poder, mi amado. Pero su autoestima está destruida. Uno está arriba un día, otro está abajo. Cuando el esposo está arriba, la esposa está abajo. Cuando la esposa está arriba, el esposo está abajo. Es un asunto triste este matrimonio babilónico. Y lo grande es que ellos se aman. Lo grande es que ellos se aman mutuamente, pero como ellos han desistido de el propósito eterno, de su función y oficio en el matrimonio, han puesto prioridades, otras prioridades por encima de la prioridad. Entonces sucede esta dinámica. Mi amado, tengo que decirle algo a usted. La esposa de realidad no quiere ser cabeza. Ella no fue diseñada para ser cabeza. Ella quiere ser protegida, amada, cuidada, suplida, consentida, respetada. Pero ella está conducida a tomar el control a toda costa porque el esposo desistió de su posición. En esa lucha de poder, la comunicación es destrozada. Comienza él cuando el esposo dice algo, ella lo malentiende y viceversa. Eso produce quizás, esta lucha de poder produce algo que se llama separaciones. Se separan una y otra vez, una vez, dos veces, tres veces. Pero cada vez que están separados no pueden vivir uno fuera del otro porque realmente ellos se aman. Luego de que están separados por un tiempo, se recuerdan de los momentos maravillosos que han compartido juntos. Y le gustaría rehacerlo nuevamente. Cuando él decide rehacer eso, o ella decide rehacer eso, cuando va en el camino, comienza a venir pensamiento a su vida. Hay una lucha interna que le vienen pensamiento a su vida de los últimos traumas y luchas constantes que ellos han vivido. Comienza a oír voces adentro de él. Podía pasar, quizás no es el escenario de muchos de nosotros, pero quizás podía pasar esto. Yo me imagino esto. Yo tengo aquí algunos pensamientos que pueden venir a la mente de ese hombre, acordándose de los traumas, de la lucha de poder que han vivido por mucho tiempo, que se han reconciliado una y otra vez, pero no han podido cuajar, mis amados. Cuando él va camino allá, viene a la mente, su mente le habla y dice, pero tú eres estúpido, tú eres tonto. Esa mujer te está esperando a ti con esa lengua afilada. Tú no te acuerdas todas las cosas feas, dolorosas que ella te decía. ¿No te acuerdas la última vez que te destruyó? ¡Wow! ¿Cómo puede ser tan estúpido de ir de nuevo? Esa es la mente. Vas a volver a sentir el mismo dolor y el mismo sufrimiento de esas palabras hirientes. Lo mejor que tú tienes que hacer es conseguirte una cerveza y tomarte, es más, no una sola cerveza, bébete 2 y 3 para que vayas anestesiado allá. Así que entonces, en otras palabras, el marido ya está predispuesto, listo y preparado para la batalla de nuevo. Mientras el esposo que va camino a reconciliarse con su esposa, la esposa está en la casa esperando, contenta también porque ella ama a ese hombre. Pero también comienzan las voces de nuevo a pensarle a ella y le dice, ¿qué vas a hacer? Tú vas a hacer las paces con ese hombre.
La voz le dice, él está tramando algo, hay algo detrás. No le creas nada. Probablemente ha estado bebiendo. Y quizás ha estado con otras mujeres en el tiempo que no ha estado contigo. Oye, esa es la voz. Qué sucio es él. ¿Te acuerdas cuando te mintió la otra vez? ¿Te acuerdas que te usaba como un objeto sexual? ¿Te acuerdas que solo él te quiere usar como una sirvienta, como una niñera? Él nunca te atiende, él nunca te saca, nunca te compra nada, nunca te lleva flores, nunca te trae algo. Si él quisiera algo, conmigo traería algo. Esa es la mente de ella también, traumatizada por tantos años de vivir una vida que no es la que Dios quiere. También entonces la esposa está lista y preparada para luchar. Wow, este es el escenario del ataque a la esposa, mi amado, y el esposo, y la lucha de poder que hay en este matrimonio babilónico. Pero eso no se queda ahí. Este tipo de matrimonio destruye a los hijos que nacen ahí. Permítame concluir con el ataque a los hijos. ¿Qué pasa con los hijos que viven este tipo de infierno, mis amados? Esto no es un matrimonio, esto es un ring de batalla. El ataque a los hijos es devastador. El principal ataque en los hijos es la perversión. Cuando un hijo crece en un tipo de matrimonio de esa forma, desarrolla perversión. Su forma de ver a Dios, en otras palabras, es pervertida. Ya que Dios es visto a través de sus padres, entonces, como él piensa que sus padres son de esa manera, compara a sus padres con Dios. Sus padres naturales es la manera como ellos tienden a ver a Dios, de una manera pervertida. Si su padre no está presente, o si su madre no está presente, y ambos son apáticos con ellos, los hijos tienden a ver a que Dios es distante. Y en realidad no existe o no está interesado en ellos. Si el padre es a veces violento y agresivo, ellos, los niños, tienden a ver a Dios como que es alguien malo, crítico, sentencioso y que no tiene amor. Ellos pueden sentir que Dios está buscando oportunidades para golpearlos con la vara de la autoridad. Si su madre tiene poco respeto, como hemos visto, por el padre, y lo trata como un niño, los hijos tienden a ver o sentir a Dios que no tiene ninguna autoridad en sus vidas. Ellos pueden sentir que están a cargo de sus propias vidas. Oh, Dios mío. Y puede ser difícil para ellos someterse a Dios o a cualquier autoridad. Los niños, en vez de ser hijos de bendición, son hijos de maldición. Serán hijos desobedientes, rebeldes. Son inmunes a las enfermedades mentales, físicas, a las pestilencias. Por tanto, las rebeliones producto de Babilonia. También ellos son inducidos a muchas manías. Desarrollan también perversión sexual. Las niñas suelen ser como su madre, viendo el mismo patrón dominante. Cuando ellas viven en un patrón dominante materno, falta de respeto al hombre y tratando de ser su propia cabeza, ellas no pueden ser capaces de relacionarse íntimamente con un hombre. Y pueden controlar, y pueden, encontrar que pueden relacionarse mejor con las mujeres. Pueden convertirse en marimacho y relacionarse con hombres en forma competitiva, más como un hombre que como una mujer. Por tanto, el lesbianismo es producto de Babilonia. También algunos
Algunas de ellas pueden relacionarse mejor con hombres que con mujeres porque aprenden a controlar a los hombres y no a competir con ellos. Las niñas suelen ser frecuentemente muy manipuladoras cuando viven una vida de esa manera. Ellas pueden disfrutar usando su sexualidad para controlar a los hombres. Ellas suelen ser coquetas y tener la tendencia hacia el exhibicionismo y la promiscuidad. Ellas aprenden a manejar a los hombres, pero otras mujeres ven su manipulación y por tanto tampoco pueden tener una relación con ellas. Por tanto, la promiscuidad es un producto de Babilonia. Mis amados, un esposo en este escenario que está en su tolerancia, en su pasividad, que no es respetado y que es mimado por su esposa como si fuera un hijo, se comportará al mismo nivel que los hijos. Cuando los hijos ven esto, pueden desarrollar debilidad sexual y su padre está inducido a tener relaciones incestuosas con ellos. Comienza ahí el coqueteo, comienza la cercanía con su propia hija en sentido sexual. Esto le puede pasar a una persona que es moralmente correcta, que a uno que es promiscuo abiertamente, ya que un hombre que es promiscuo abiertamente le buscará una satisfacción sexual exterior, pero un hombre que es recto, al estar tan destruido en su ego, en su autoestima, comienza a relacionarse con su hija y con su hijo en una forma incestuosa. Por tanto, el incesto, mis amados, es producto de Babilonia. Cuando el padre está separado de la familia, ya sea por muerte, por divorcio, por abandono apático o por el dominio de la esposa, el hijo es dejado sin ningún modelo sólido de comportamiento masculino. Debido a que su madre dominante es la influencia más fuerte de los padres, este empieza a ser entrenado inconscientemente por su madre y comienza entonces a imitar las formas femeninas de su madre. En adición, la madre puede transferir el afecto que debió ser transferido a su esposo, a su hijo. El hijo comienza usualmente a sentirse incómodo, pero también está conectado emocionalmente a su madre. Siempre este caso se da en el hijo mayor. Hay una carga sexual sobre él. Se siente incómodo, comienza a resistir esa dinámica que podría conducir a resistir el afecto de todas las mujeres. Y ahí desarrolla homosexualidad. La homosexualidad es producto de Babilonia, mis amados. La madre en este patrón también puede transferir la responsabilidad de lo que su marido debería haber proporcionado a un hijo. Entonces induce al hijo a tomar la posición de su padre. Esto se llama literalmente falsa autoridad. También puede ser transferido a una hija también. Eso produce una fuerte fuerza emocional. Y ella le dirá, bueno, ahora tú eres el hombre de la casa. Tu papá no está aquí. Tú eres el hombre de la casa. Eres grande, eres fuerte. No importa si es menor de edad el niño. Ahí es que ellas infligen esa administración a ese niño y lo destruyen emocionalmente. Entonces el hijo se proyecta y dice, no llores más, mi amada madre, yo me voy a ocupar de ti. Yo siempre estaré aquí contigo. Yo si no te voy a abandonar. Esta responsabilidad puesta en el hijo para satisfacer a la madre es falsa responsabilidad y produce falsa culpa cuando es incapaz este niño de satisfacer las necesidades como un marido. Él se convierte en un salvador de su madre, un falso salvador. El mismo modelo de Nimrod y Semiramis, como estamos hablando en el modelo babilónico. Él se convertirá en un narcisista
y en un egocentrista, creyéndose que él es el Salvador. Por tanto, él no podrá someterse a ninguna autoridad. Se burlará de la autoridad, será obstinado, presuntuoso y rápido en traer acusación contra toda autoridad. No solo actuar y pensar como que él es Dios, que él es el centro del universo, y en caso de daños graves, él puede crear y creer realmente que él es el Mesías. Esto es un síndrome narcisista. Es un engaño de creerse que yo soy Dios. Y esto es un prototipo de Babilonia también. Los niños en este patrón, cuando crecen, se convierten en padres, la situación empeora. Empeora, mis amados. Los hijos que ellos producen cada día más se degeneran aún más y viven más alejados de Dios. Si no ocurre nada para cambiar el patrón, o sea, que venga el Señor, lo redima, cambie su naturaleza, generación tras generación, se degradará aún más su familia. Por tanto, en vez de haber una bendición generacional, como es el caso de lo que Dios quiere, habrá una maldición generacional. Entonces, vemos entonces que en una generación, en otra generación, en una tercera generación y en una cuarta generación, que es el límite por la cual Dios establece que Él visita la maldad, mis amados, dice la Escritura. Se producirá este patrón babilónico. Para al menos, mis amados, termino con esto. Este es el cuadro tan nefasto. Esta película de terror que yo he tratado de describir aquí. Espero que usted ha podido ver lo drástico y lo fuera de control que es este tipo de vida, mis amados. Este tipo de operación matrimonial, este matrimonio, este patrón babilónico. Necesitamos cambiar, mis amados, hacer teshuvá, sincerarnos, hermanos, y transformarnos para que Dios pueda, a través de nosotros, establecer el verdadero patrón de familia que Él ha establecido, que es el patrón de Dios, el patrón de la Nueva Jerusalén. Mis amados, es importante que esta enseñanza usted pueda internalizarla y que pueda construir muy alejado de este modelo su vida matrimonial y su vida familiar. Mis amados, que el Eterno me los guarde, me los bendiga a todos grandemente. Le auguro grandes éxitos, grandes bendiciones. Y le pido al Eterno que establezca y edifique en su familia el modelo de la Nueva Jerusalén, no el modelo familiar babilónico. Shalom, mis amados.